Dios, Señor de la historia. Bien, en este capítulo podemos ver como una sombra lo que Dios hizo al vencer en la cruz a los principados y a las potestades de este mundo, y también lo que hará definitivamente con ellos cuando regrese a por los suyos para llevarnos con Él en gloria. Ese día en el que el séptimo ángel toque la trompeta y haya grandes voces en el cielo que digan: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Los grandes reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Os dais cuenta? Es exactamente lo mismo. Estos versículos o este capítulo está apuntando a ese día en el que vendrá Jesucristo a ser nuestro Señor y el Cristo. Este capítulo 12 es un resumen de la conquista. Finalmente la tierra había sido entregada, a partir de ahora está dispuesta para ser repartida entre las tribus de Israel. Josué, como un tipo de Cristo, como un tipo de Jesús, tomó toda la tierra, pero ahora hay que proceder a establecer los asentamientos. A partir de ahora vamos a ver cómo entrega la tierra y cómo se toman los asentamientos. Y algo muy importante que vamos a ver: a partir de aquí todas las tribus se van a encargar de limpiar su territorio de aquellos enemigos que todavía quedaban por allí pululando, que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vuelven por nuestro corazón esos reyezuelos que intentan reinar de nuevo sobre su antiguo territorio, ¿entendéis? Pero este capítulo, que al principio nos parecía aburrido y sin mucha enseñanza, nos tiene que dar esperanza. Nos tiene que dar esperanza porque aunque nosotros somos un instrumento en las manos de Dios para hacer esa limpieza que digo que tenemos que hacer y que vamos a ver cómo la hacen las tribus, y que la meta es entrar en el reposo, nunca debemos olvidarnos que la guerra es de Dios. Siempre fue de Dios y será de Él. Él está involucrado en ella personalmente y esa es la mayor garantía de nuestra victoria. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estos reyes, estando muertos, hablan. Por eso cuando vayas viendo en tu vida a cada uno de esos reyes derrotados, recuerda que fue Cristo quien los venció primero sobre una cruz, la cruz del Calvario. Por eso tú puedes ir venciéndolos hoy. Y además que más tarde vendrá en gloria para someterlos definitivamente. Otra vez, ¿qué nos enseña todo este capítulo? Este capítulo entero nos enseña que Dios es el Señor de la historia. Para el mundo, la historia es un devenir de hechos aislados que, aunque no están, o mejor dicho, aunque están ligados entre sí, para ellos no tienen una causa eterna. Nosotros, por el contrario, sabemos que Dios es el Señor de la historia. Nosotros sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. El mundo ve la historia como algo sin sentido, como algo que no tiene sentido, como algo que sucede de manera aleatoria, caótica, sin propósito ninguno. Pero tú y yo sabemos que todo tiene un propósito. Tú y yo sabemos que hasta lo más pequeño que nos ocurre está controlado por el Señor. Más aún, nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso no debes sufrir, o por lo menos no debes sufrir como el mundo sufre, al ver la deriva de este mundo. Dios tiene el control de la historia. Es cierto que esto es desolador, pero tú y yo vemos en este capítulo y en el resto de la Biblia que aunque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Tú, mi hermano, sabes de dónde vienes y a dónde vas, y que lo que ahora está sucediendo no son acontecimientos que se escapan al control de Dios. No digo que vayas por la vida aplaudiendo con las orejas. Es todo dramático, pero has de descansar en la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. Nos gustaría conocer todos los planes de Dios, pero debemos ser pacientes y humildes porque las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Lo que sí sabemos es que Dios no está de brazos cruzados. Ahora mismo, a pesar de todo lo que estáis viendo en la historia, Él está reuniendo a su pueblo.
A través de los acontecimientos de la historia, Él está llamando de entre todas las naciones a un pueblo para sí. Y es hermosísimo, como lo dice Ezequiel. Los que queráis podéis ir a Ezequiel capítulo 36, versículos del 24 al 27 y lo leemos. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahí estás tú. Esparciré sobre vosotros agua limpia, el Espíritu Santo limpiándonos a través de la palabra. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todo lo que veas en la prensa o en la televisión tiene que ver con Dios y su control sobre la historia de la humanidad. No sé si lo sabías, pero la Iglesia es el centro de la historia. Tú y yo somos el propósito por el cual todo lo que ocurre, ocurre. Así que no estás perdido en un mar de acontecimientos, ni mucho menos estás siendo olvidado por Dios. La historia no es ni cíclica, ni absurda, ni caótica, es lineal y se encamina hacia un momento escatológico muy concreto y que está establecido muy claramente por toda la Biblia. ¿Cuál es? El día del juicio. El día del juicio en el que el Señor juzgará todas las cosas. Fijaos cómo termina el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos del 13 al 14. El fin de todo el discurso oído, el fin de todo lo que habéis leído en Eclesiastés es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Termino. Todos estos reyes que hemos visto muertos hablan más que muchos de los vivos que conocemos. Son reyes que gritan desde Canaán la derrota a la que el Señor les sometió. Ellos prefiguran la venida del Señor en victoria, la segunda venida. Ellos son un anticipo, pero también son una promesa del momento en el que el Señor, Jesús, regrese en gloria. El Nuevo Testamento habla mucho de la segunda venida del Señor. Recordarlo es bueno, más aún, es esencial para nuestra fe. Saber que Él podría regresar cualquier día y en cualquier momento nos debería poner en alerta y cambiarnos. ¿Cuántos de nosotros cambiaríamos radicalmente en tan solo unos segundos si supiésemos que Jesús regresa mañana por la mañana? ¿Qué nos demuestra esto? ¿Qué nos demuestra la respuesta a esta pregunta? Nos demuestra que todos estamos viviendo la vida no como deberíamos vivirla. Y debemos hacerlo empezando por un arrepentimiento sincero que nos haría tomar las decisiones que llevamos guardando en la recámara de nuestro corazón durante lustros.